Hacer daño sí es algo que está en nosotras y nosotros, sí está. Podríamos robar un banco, nadie nos va a cachar, va a estar fácil, total, el dinero, bueno, ¿no? Y lo hacemos. El Estado obviamente nos dice que no quiere que haya delincuencia, pero es un gran negocio para ellos. Los reclusorios son un gran negocio. Hay personas para las cuales no hay otra oportunidad. O sea, su única oportunidad de tener dinero, su única oportunidad de salir de la pobreza que tienen es ser sicarios. Pues les dice generación de cristal, por ejemplo, que a mí me parece gravísimo. No es de las cosas que yo más peleo, porque no les puedes decir generación de cristal a una generación que tú educaste. Pasan todo el día pegados al celular, ¿no? Pues si a mí me quitaras 30 años, también seguramente estaría 4, 5 o 6 horas pegada al celular. Violentamos mujeres, violentan hombres, violentan los niños, violentan las niñas, los ancianos. No, yo ahora veo que están empezando a hacer violentómetros infantiles. Todas y todos violentamos. O sea, nos han violentado y violentamos. Dice que el 84% de los mexicanos no le gusta la gente de piel morena. Si tú te preguntas, ay, ¿esto que estoy viviendo es violencia? Es que es violencia, si no, no te lo preguntarías. Cada viaje es una historia y cada historia merece ser contada. Esto es Visita México Conmigo Podcast. Bienvenido. Visitantes, bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenido aquí a Visita México Conmigo Podcast. Pues bueno, hoy estoy muy feliz porque tenemos la presencia de la doctora Cintia Azucena Acosta Ugalde. Les quiero platicar un poquito. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Tecnología Educativa, maestra en Criminología, doctora en Educación, con más de 24 años de experiencia. Ha impartido conferencias en espacios como la UNAM, el Museo de Memoria y Tolerancia y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Actualmente, lidera la Comisión Interna para la Igualdad de Género en la FES Acatlán. ¿Cómo estamos, doctora Cintia? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, por la invitación y pues muy contenta de ver de qué vamos a platicar hoy. Pues van a ser bastantes temas. Con esto quiero empezar principalmente es ¿de dónde nació esa hambre por estudiar tanto? ¿Cómo nació? Es una buena pregunta porque te vas como involucrando, o sea, empiezas a estudiar una cosa y de repente ves que hay en ese camino otras cosas que te interesan, tú quieres estudiar otra y otra, y sí se vuelve un poco adictivo, voy a decirlo, y además y cuando estudiar te reditúa, no solamente económicamente, porque claro que es un punto importante, pero también te reditúa en conocer más gente, e incluso en conocer otros lugares, entonces eso hace que quieras seguir estudiando, o sea, si ya te metes en eso, y difícil salir una vez que inicias. ¿Cuál fue la primera carrera que estudiaste? Derecho. Lo primero que estudié fue la licenciatura en Derecho, que de entrada es una licenciatura de 5 años, o sea, sí son ¿Es un rato? es un rato, pero creo que como fue el primer reto, ya después de esto, lo que estudias después dura menos, o sea, dura 2 años, dura año y medio, entonces ya te vas como, bueno, si ya hice algo de 5 años, pues puedo hacer algo que dure menos. Ok, empezamos con Derecho y después quiero pensar que fue Criminología o en qué No, momento de tu vida. tecnología Ok. educativa que no tenía nada que ver como con derecho, porque esa maestría es de hace como 15 años, o creo que un poco más, y nadie hablaba de tecnología educativa, ¿no? Pero yo había hecho un diplomado de tecnologías de la información y de la comunicación, y entonces me empezó a gustar esto de hacer videos, me empezó a gustar cómo puedes utilizar la tecnología en materia educativa. Claro. Y entonces dije, pues voy a ir a una maestría en tecnología educativa, que fue muy complicado porque quienes estaban en esa maestría era gente que había estudiado informática, por ejemplo. Entonces, alguien que había estudiado derecho no tenía nada que hacer, ¿no? Está como muy cerrado. Sí, es en eso. para quienes estudian cuestiones de informática, pero creo que eso fue el reto, ¿no? O sea, que era, ¿qué hace alguien de derecho en tecnología educativa? Yo pensaba, igual en unos años, todo va a ser tecnología educativa, y sí creo que le atiné, porque a raíz de la pandemia todo ha sido tecnología educativa, entonces, me siento como que sí fui visionaria en ese momento de lo que estaba eligiendo para estudiar. Ya después vino la criminología, que me apasiona mucho más que la tecnología educativa, o sea, Ok. esto de saber por qué alguien comete un delito, o sea, cae dentro de la mente del ser humano que lleva a que cometa delitos, y todas las teorías criminológicas que nos han tratado de explicar desde hace 300 años por qué delinque alguien, me parece apasionante. Entonces ya me fui metiendo en esto
y ya, bueno, ya después vino el doctorado, pero ya el doctorado era como una conclusión a todo lo anterior. Pero si me dices de todo, sí me quedo con la criminología, que me parece apasionante saber por qué las personas cometen delitos, pero me parece todavía más apasionante saber que todas y todos podemos cometer un delito. O sea, sí está en nuestra mente la comisión de un delito. Claro, hay factores que te lo impiden, hay una Ok. cuestión de educación, hay una cuestión de costumbres, hay una cuestión familiar, pero quienes no tienen ese freno de familia, de educación, de religioso incluso, terminan cometiendo algún tipo de delito. O sea que es un chip que ya traemos todos como por Ah, default. sí, sí, por supuesto. O sea, hacer daño sí es algo que está en nosotras y nosotros, sí está, ¿no? ¿Cómo lo canalizas? Eso es distinto. Yo siempre les digo, todas y todos quisiéramos cometer un delito. Ok. Y piensen en, no pensemos en algo tan grave, pero sí en conseguir dinero con facilidad, ¿no? O sea, Claro. robar un banco. Entonces, si yo a cualquiera le digo, podríamos robar un banco, nadie nos va a cachar, va a estar fácil, tal, el dinero, bueno, ¿no? Y lo hacemos, ¿sabes? Sí lo hacemos, o sea, pero ¿qué te frena a hacer eso? ¿No? El miedo, una cuestión familiar, o sea, voy a meter en esto a mi familia, una cuestión religiosa, si tus creencias son muy fuertes, y eso te frena y dices, no, bueno, no era tan buena idea. Pero si tú no tienes esos frenos, si tú no tienes una familia, si tú no tienes una cuestión religiosa, una cuestión de valores, cometes un delito. Y cualquier delincuente, cuando los entrevistan, ahora que se ha puesto tan de moda entrevistar a los delincuentes, cosa con la que estoy totalmente en desacuerdo, porque seguimos finalmente quedando el delincuente como muy atractivo para la sociedad. Y Le están dando una difusión. así es, le estás dando una difusión. Pero si escuchamos sus historias, es muy común escuchar de hombres y de mujeres que nos dicen, bueno, es que en mi familia no me decía nada, es que nunca he creído en Dios, es que nadie se daba cuenta si llegaba o no llegaba. O sea, no tienen un freno que sí otras personas tenemos y que te hacen decir, bueno, si no lo soporto y quisiera que no estuviera aquí, pero no piensas en matar a esa persona como sí pensaron ellos. Entonces, a mí por eso me apasiona tanto este mundo del delincuente y más si le agrego que hay muchos que han hecho teorías criminológicas que dicen que incluso el delito es benéfico para un país. O sea, hay teorías que nos dicen el delito es bueno porque cuando sucede algo grave en una sociedad, la gente lo que hace es tener una reacción negativa contra esa persona. O sea, ay, esto que hizo está muy mal. Yo recuerdo que hace a lo mejor un año fue salió en todos lados este señor que aventaba un perro a un caso de carnitas. Entonces se hizo todo una cuestión, pero los teóricos dicen que eso es bueno, o sea, dicen que, o sea, no que haya sucedido con el perro, sino la reacción social, Ok. eso no debe ser, ¿por qué está pasando? Qué mala persona, y que eso es lo que necesita la sociedad, o sea, algo que te fusione y que todos en común digamos, eso no está bien y no tiene que estar pasando, o sea, que si le queremos ver algo positivo a un delito, es esa fusión que se genera en la sociedad. Aunque evidentemente, pues, es gravísimo, ¿no?, lo que pasa. Claro. Hay este mito de que la criminología en México es complicadísima de ejercer, no tanto de estudiar, porque creo que todas las carreras están a la mano de cualquier mexicano, incluso de extranjeros, pero ¿qué tan cierto es de que es muy difícil de ejercer? Es que es muy difícil justo por ello, porque hay mucha resistencia a que alguien me va a venir a decir qué es lo que estoy sintiendo y qué estoy haciendo. O sea, hay resistencia a esto, pero la gente especializada te dice, toda escuela tendría que tener un criminólogo. O sea, un psicólogo y un criminólogo, que no son lo mismo, ¿no? ¿Eh? El psicólogo es el que atiende, tú vas, la terapia y demás, pero el criminólogo es el que dice, aquí está pasando algo en la mente de las personas, tenemos que hacer algo, frenar y todo esto. Entonces dicen, todas las escuelas tendrían que tener un criminólogo. Evidentemente el Estado nunca va a invertir en eso. Claro. Nunca invertí, porque además si todavía, el Estado obviamente nos dice que no quiere que haya delincuencia, pero es un gran negocio para ellos, los reclusorios son un gran negocio. Entonces, no quiero, pero no hago lo necesario para frenar el delito, o sea, eso la verdad es que nunca lo hace. O sea que esto de los criminólogos, ¿cuál es su ambiente laboral en México ahorita? O sea, Muchos trabajan en reclusorios, okey. justamente entrevistando, haciendo los perfiles criminológicos de quienes delinquen. Entonces están viendo, porque están tratando de descubrir
qué pasó en esa persona para que terminara cometiendo un delito. Entonces, eso es lo que están haciendo y sí tienen un campo de trabajo, pero claro que va a haber resistencia, la misma que hay incluso para los psicólogos. O sea, todavía hay mucha resistencia de no necesito un psicólogo, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, o sea, yo puedo resolver lo que me está pasando, cuando no es cierto, o sea, nadie puede, o sea, uno, claro que terminas tomando las decisiones, pero sí, yo creo que todas y todos necesitamos de entrada alguien que nos escuche, o sea, la escucha activa que necesitamos tanto, esa te la puede dar un psicólogo, ¿no? Pero de repente eso de no estoy loco y por eso no voy con el psicólogo, justo creo que hace mucho daño, porque entonces la gente sigue guardando sus emociones y se van quedando. Entonces, yo lo que veo con agrado es que ahora ya las nuevas generaciones sí son más de ir a un psicólogo, de ir a una terapia, o sea, ya lo hacen mucho más, pero las generaciones anteriores se resistían con esto de no mostrar mi debilidad ante otra persona. Sí, no, y además hay muchas de las generaciones, bueno, de la anterior generación, que yo he escuchado es, ¿para qué vas a un psicólogo? En mis tiempos era un golpe y ya, ¿no? A mí sí me han tocado ese tipo de comentarios. Yo sí voy al psicólogo, ¿no? O sea, esto que estamos hablando de estas nuevas generaciones, sí vamos, las anteriores no, pero sí hay comentarios así. Ya ves que sí, en mi mente es así como de, ay, sí, tendrán razón, no tendrán razón. Pero al final de cuentas, sí lo que dices, a veces necesitamos ser escuchados, ¿no? O sea, Total, no, yo creo que lo que necesita la gente ahora en general es ser escuchada. Yo en el trabajo que tengo he llegado a esa conclusión. O sea, a mí me llega mucha gente que me empieza a contar, a contar, a contar y luego yo les digo, podrías interponer una queja, podrías esto. No, yo lo único que quería es que alguien me escuchara. Entonces ahí te das cuenta que hay una inmensa necesidad porque la gente sea escuchada, porque además cuando te escuchen, sí sea con esta atención que además te escuchen sin juzgar, que es algo que cuesta mucho trabajo, porque cuando a mí alguien me está contando, pues claro que empiezo a pensar, bueno, yo hubiera hecho esto, porque lo hizo, pero también es un trabajo importante decir, él quiere o ella quiere que alguien escuche, ¿no? Entonces, y aprender a decirle también a las personas, no me puedo poner en tu lugar, ¿no? No logro comprender, por qué te sientes así, sin embargo, estoy aquí contigo. Y esas son como palabras mágicas de, pues, no te entiendo porque no he estado ahí, pero aquí estoy. Y la gente solo quiere que la escuches, ¿no? No quiere ni que la juzgues, ni que le resuelvas. O sea, yo conozco mucha gente que me dice: "No vengo a que me resuelva nada, vengo a desahogarme". Y entonces es cuando tienes que aprender a decir: "Bueno, sí", y a decirles, ¿no? Yo no me puedo poner en tu lugar. claro. Lo que tú estás viviendo, yo nunca lo he vivido. Sin embargo, estoy atento, estoy contigo, si algo necesitas, ¿no? Sin juzgar, porque si empezamos a decir, claro, te lo dije, te pasó, era más que obvio, ¿no? Cuando le dices a alguien, era más que obvio que se iba a pasar, le estás diciendo, eres verdaderamente un imbécil, porque sí sabías que te iba a pasar. Entonces, nadie necesita eso cuando le está pasando mal. ¿No? Necesita decirle: "Yo hubiera actuado diferente, sin embargo, entiendo que tú lo hiciste de otra manera porque eran las herramientas que tenías". Entonces, ese uso adecuado de palabras, cómo cambia todo. Y creo que tendríamos todos como sociedad que empezar a trabajar en ello. Y quiero hacer, bueno, antes de entrar a eso, de ese tema de los alumnos y todo eso, ¿qué crees que es lo que necesitan los jóvenes ahorita? ¿Por qué estamos tan revueltos, tan? Sí, creo que es algo muy importante. Este podcast quiero que vaya dirigido hacia los jóvenes. ¿Por qué estamos tan revolucionados? ¿Por qué traemos tantas cosas en la cabeza? No sé, tú que estudias eso, ¿por qué estamos así, tan? Creo que hay muchos elementos, uno importante, evidentemente, es la tecnología, ¿no? La tecnología que que arrasa y que estás todo el tiempo viendo tecnología, viendo comportamientos, escuchando podcasts, viendo videos, todo inmediato, inmediato. Entonces, hemos creado una sociedad, y una generación que quiere todo inmediato, fácil y rápido. Creo que también hay una cuestión generacional de que antes había tanta represión que entonces muchos padres de ahora dicen: "Yo no quiero que mi hijo sufra lo mismo", pero en ese intento de no va a pasar lo que yo pasé, no quiero que sufra y demás, sí creo que se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Creo que ese también es importante. Y otro, pues, yo creo que para las nuevas generaciones hay demasiada, así, pero demasiada presión, ¿no? Es como, o sea, yo escucho ahora, ¿no? Que les dicen:
en mis tiempos no había internet, ¿no? Y yo no estudiaba o sí estudiaba mucho y yo iba a la biblioteca. O sea, estas comparaciones a mí me parecen tan injustas porque es Sí. como de, bueno, si yo iba a la biblioteca, pero porque no había internet, pero si hubiera tenido internet, claro que no hubiera ido a la biblioteca. O sea, tienes que también empezarte a poner en el lugar de las y de los otros que nos cuesta tanto trabajo. Así como decimos, ellos no se ponen en nuestro lugar, las nuevas generaciones, tampoco nosotras y nosotros en ellos. Y estas comparaciones de yo sí sufrí, yo sí hice, yo a esa edad yo ya tenía carro, casa, 5 hijos. No, bueno, pues qué bueno y fantástico, pero no es ahora. Si nos tocaron otras circunstancias, también creo que siempre ha habido competencia, pero sí creo que antes era menos. Yo no me imagino lo difícil que debe ser ahora salir a buscar un trabajo, ¿no? O sea, competir en este mundo laboral tan difícil, donde además no solo es conocimiento, sino tecnología y físico. Sí. Entonces, toda esa combinación debe ser muy, muy fuerte. Yo hace unos días estaba comentando, de hecho era un grupo de maestros y maestras, porque hablé de la violencia digital, ¿no? Y les di un curso de violencia digital. Y yo les decía a todas, ¿no? O sea, a ver, ¿usted, maestro, tiene red social? Sí, tengo Facebook. Ah, yo tengo Insta. Entonces me empezaron a decir, y yo les decía, ¿cuánto tiempo le dedicas? O sea, hoy llegas a tu casa, ya vas a descansar y te pones a ver el cel, TikTok, Facebook, Insta, ¿no? Entonces me decían, no, pues 20 minutos, 30 minutos, a veces una hora, ¿no? Y yo les decía, ok, y tiene 50 años, quítate 30. No tienes que trabajar, Ujú. no tienes que mantener a nadie. Entonces, esa hora que le ibas a dedicar, seguro le dedicarías 4. Y nunca vemos eso. O sea, lo único que decimos es, pasan todo el día pegados al celular, ¿no? Pues si a mí me quitaras 30 años, también seguramente estaría 4, 5 o 6 horas pegada al celular, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo dejas de estar en el celular? ¿Cómo dejas de perderte? Porque además las conversaciones, yo los escucho, son de algo que sucedió en las redes. Entonces, es como, entonces, si no tengo ese material, ¿con quién voy a platicar? ¿De qué hablo? ¿De qué voy a hablar? Entonces, nadie me va a hablar tampoco. O sea, ahí creo que no vemos esos pesos y además se vinculan mucho con esto que decimos ahora de criticar estas generaciones y que pues mucha gente pues les dice generación de cristal, por ejemplo, que a mí me parece gravísimo, ¿no? Es de las cosas que yo más peleo, porque no les puedes decir generación de cristal a una generación que tú educaste. O sea, es una contradicción enorme, porque yo luego los veo y digo, sí, creo que está exagerando mucho, pero no, a ver, haz una reflexión y di, ¿por qué le dices generación de cristal? Porque no se deja de nada, porque exige sus derechos, ¿no? O sea, que eso es muy positivo y cuando me dicen, es que no tienen carácter, es que no toman decisiones, ¿no? Y yo pienso, mucho contribuimos quienes somos padres a querer proteger y querer que nuestros hijos nunca sufran y entonces vas así de, no, 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 tú no te molestes, no, si es mi hijo yo le puedo ayudar, ya, yo para eso estoy. Pero ya cuando tu hijo crece, entonces ya no te gusta tanto esa dependencia que tiene contigo, ¿no? Nunca lo había visto como de, es cierto, ellos nos educaron a la generación de cristal. Sí, sí, Nunca sí, lo ¿quién había, educó a la sí, es verdad. generación? Sí, no, yo ahora veo en TikTok cuando salen estos, no sé, pequeños videos del perrito que le dice al perro que el perro es un malcriado y el perro se supondría, así dice, tú me educaste, ¿no? Creo que así Claro. pasa con los hijos, cuando le dices al hijo, qué malcriado eres, qué mal educado, ¿no? Qué mal educado estás. Entonces es como de, o sea, me está cayendo a mí, o sea, yo eduqué, yo malcrié. Sé que en el camino, claro, las personas van tomando de otros lados y ¿no? Eso es muy cierto, pero sí creo que sí tendríamos todas y todos los que somos padres antes de decir, a ver, si hizo esto, con lo que no estoy de acuerdo, pero yo en qué contribuí a eso que hizo, ¿no? Hay otras cosas que diré, no, a ver, eso es tuyo y ya. Pero sí creo que en muchas es como, bien dicen que los hijos son el reflejo y nos duele a veces reconocerlo, pero así es, ¿no? Claro, ¿no? Y sí, tienes razón. De repente, pues cada quien va tomando como sus cositas, ¿no? O sea, yo voy tomando esto que vi en la escuela, esto que vi en la calle, pero ya estoy formando yo mi personalidad, pero ya traigo yo una educación. Claro, es una formación. Y es verdad, nunca me había puesto Sí, a pensar en eso. así, Es verdad. pues la generación de cristal la educamos nosotros. Sí. Y digo, igual, pero también igual me parece injusto cuando las nuevas generaciones dicen la generación de cemento, ¿no? También me parece muy justo, porque esa generación de cemento
nuestros padres, nuestros abuelos, demás, pues también así fueron educados y de repente yo algo que le comento mucho, a muchas chicas y chicos llegan y se quejan del papá, de la mamá, del abuelo, de la abuela, ¿no? Y es que mi papá tiene ideas súper machistas, es que mi mamá, ¿no? Y yo siempre les digo, sé que no están bien, ¿no? Pero también sería muy importante que uno diga, bueno, ¿cómo le dices a alguien de 80 años que ha estado mal toda su vida? Claro. Ese golpe es durísimo. Entonces, sí tendrías que como negociar, y yo siempre les digo, tampoco lo juzgues tan fuerte, o sea, tu abuelo así es porque así lo educaron y él cree que está bien. Entonces, ¿cuál es tu labor ahora? Pues decirle, respeto mucho que así te hayan educado, pero las cosas han cambiado ahora. No quiero decir que tú estés mal, pero ahora es distinto, porque si de entrada les decimos, tú estás mal, ya, claro, tu edad, estamos justo, ¿no? Pues generando lo que a nosotras nos molesta tanto a nosotros. Claro. Entonces, sí me parece también que a veces hay, de la gente joven un desprecio por la gente adulta mayor, Ujú. pero, yo siempre les digo: "Sí, tengan cuidado", porque esa persona con esas ideas que a ti te parecen ya tan fuera de lugar, ¿no? A esa persona esas ideas se las enseñó alguien que quería a más que nadie como eran sus padres. Obviamente creyó que era bueno, ¿no? El mundo ha cambiado. Debe ser muy difícil para alguien de más de 80 años ver lo que sucede ahora, y no porque esté mal, sino porque es distinto a lo que tenía en su parámetro de vida, ¿no? Entonces, ahora se vuelve distinto, ¿no? O sea, por lo que estamos platicando ahorita, ¿eres como alguien que asesora a las juventudes, como en palabras sencillas? Sí, lo que hace las comisiones internas para la igualdad de género, que además todas las facultades, institutos, todos tienen una. Hay 129 comisiones internas Okey. para la igualdad de género, es decir, todas las facultades deben tener una. ¿Qué hacemos? Prevención, de la violencia. Cursos, talleres, prácticas, conferencias, jornadas del 8M, del 25N, masculinidades, todo para prevenir la violencia. Llega con nosotros gente que quiere denunciar. Y entonces lo que hacemos nosotros es canalizar a la defensoría, que es la otra instancia de UNAM, Okey. en donde ya, levantan tu queja, te dan atención psicológica, atención jurídica, pero nosotros lo que hacemos es organizar todos los eventos que tienen que ver con prevención, erradicación de la violencia, no discriminación, igualdad, inclusión, todo eso es lo que hacemos, o sea, cursos, talleres, prácticas, para toda la comunidad, o sea, desde los estudiantes y las estudiantes, que es nuestra prioridad, pero también el cuerpo docente, también los y las administrativas, incluso, gente sindicalizada, o sea, incluso trabajadores, trabajadoras. Entonces, pues, es una labor, titánica, porque lo Claro. que queremos es cambiar el chip. Lo que queremos es que las personas sí identifiquen que, han vivido violencia Claro. y que no se dan cuenta, porque, a mí me pasa mucho que llegan conmigo y me dicen, ¿no? Oiga, es que fíjese que me siento así y así. ¿Será violencia? ¿No? Sobre todo las mujeres. Y yo siempre les digo, hay una norma que no falla, ¿no? Si tú te preguntas, ay, ¿esto que estoy viviendo es violencia? Es que es violencia, si no, no te lo preguntarías. O sea, la Claro. fórmula es fácil, o sea, porque si yo hoy vivo algo que no me hizo sentir mal, no me hizo dudar, no se prendió algo en mí, no pasa nada. Pero cuando a ti una respuesta, un trato o algo que te dice una persona, tú dices, no me gustó, me hizo sentir incómoda o incómodo, o sea, ¿no? Eso es violencia. Entonces les digo, ya cuando te lo preguntas, es que es violencia. ¿Qué viene a hacer ahora? Moverte, ¿no? De ese lugar, o sea, cuando especialmente las mujeres nos dicen, es que hay algo, sentiste, ¿no? Esto que te hizo sentir incómoda, mal, muévete, ¿no? O sea, yo Mm, siempre les digo, sal de ahí porque ya, o sea, no falla la conciencia, o sea, no falla esto que claro. sentimos. Eso a mí me parece bien importante como recalcarlo mucho. ¿No? Y otra que también me parece que es muy importante es, que a veces en este afán de preguntar con las personas, minimizamos lo que sentimos, ¿no? Es tan común y es para cualquier persona, joven, no tan joven, ¿no? Cuando le dices a alguien, oye, te voy a contar algo, pero tú me dices si estoy exagerando. Yo siempre que escucho eso les digo, aguas ahí, porque nunca estás exagerando.
O sea, si a ti no te hizo sentir bien, no estás exagerando. Y si tú lo pones a consideración de otras personas, claro, la otra persona siente distinto a ti. Entonces, si a mí tú ahora, Diego, me cuentas algo y tú me dices, dime si estoy exagerando. O sea, de entrada tú ya estás desacreditando tu sentimiento. Claro. Entonces, eso no está bien. Entonces, es como de, oye, te voy a contar algo, eh, me das tu opinión, pero tú no puedes ponerte, decir, si estoy exagerando, me dices, ya ves cómo soy de sentimental. No digas nunca eso. O sea, di, oye, Diego, fíjate que me pasó esto, quiero tu punto de vista lo más objetivo que puedas. Entonces, a lo mejor tú ya me lo dices, pero lo que no se vale es decir, ya sabes cómo soy yo, de dramático, ya sabes cómo soy yo de esto. Evidentemente ya estás influenciando cómo te van a dar una respuesta. Y yo siempre les digo, es que nadie debe minimizar lo que siente. Nadie. Porque cuando tú minimizas, vas acumulando. Entonces hoy acumulé, acumulé, acumulé. Y la gente que al final denuncia violencia, cuando tú les preguntas, ¿qué pasó hace 6 meses? ¿Qué pasó hace un año? Siempre minimizaron lo que sentían. Claro. Y el resultado de minimizar tus sentimientos es que vas a admitir violencia, pero no solamente vas a admitir violencia, sino que vas a creer que la otra persona tiene razón en violentarte. Y ahí ya se perdió. Doctora, ¿y cómo podríamos identificar si en una escuela hay violencia? Y también, obviamente, esto de los violentómetros, si funcionan. Ok. Bueno, justo siempre va a haber violencia. O sea, este sueño de que no haya violencia en un lugar realmente se vuelve imposible, ¿no? En todos los lugares hay violencia. Eh, la física, que es la que se nota, a lo mejor podríamos decir esa no hay, pero siempre hay violencia psicoemocional, porque recordemos que la violencia psicoemocional tiene mucho que ver cómo te sientes tú con los comportamientos de los demás. Entonces, si partimos de ahí, siempre va a haber un comentario que no te guste, que te altere y que pueda convertirse al final en una violencia. Entonces, siempre va a haber violencia, pero sí hay señales, ¿no? ¿Qué señales podemos decir para identificar que alguien, una persona de un grupo, de una licenciatura, además está viviendo violencia, ¿no? Empieza a ir a la escuela con miedo, no se siente a gusto, se siente desequilibrada. Cuando finalmente tú pierdes tu equilibrio, eso quiere decir que ese lugar ya no quieres estar ahí, ¿no? Buscan cualquier excusa para no ir, no se quieren juntar con nadie, están solas, están solos, su comunicación en general con todas las personas empieza a ser mínima. Estas personas que vemos que parece que están ahí, pero no están, les preguntas y no contestan, ¿no? Se juntaban mucho antes con alguien y ahora ya no se juntan con esa persona. Eso, finalmente ahí nos damos cuenta que la persona está viviendo violencia. Es muy difícil que alguien sí haga esta reflexión de lo que yo estoy viviendo es violencia. Mucho tiene que ver con que les da pena, o sea, les da pena reconocer que estoy sufriendo violencia, porque además reconocer lo que sentimos se asocia mucho con debilidad. Y entonces nadie quiere ser débil, o sea, nadie quiere ser el débil de ningún lado. Entonces, también tenemos esto de tú te tienes que hacer fuerte, tú solo puedes salir de esto, toda la vida han bulleado personas. A mí muchas personas llegan y me dicen, siempre han bulleado, o sea, ahora ¿por qué se enojan tanto? Claro, pues porque era un comportamiento violento normalizado, o sea, no es que, y no es que no esté, no sea parte, porque también cuando la verdad uno estudia, tú te empiezas a llevar de cierta manera con tus compañeros que puede llegar a ser muy pesada. Claro. Y entonces a lo mejor, pues tú te llevas pesado, pero siempre hay que tener muy claro que yo decido llevarme pesado contigo, pero así nos llevamos tú y yo y sabemos esto, pero cuando tú ya sabes que con lo que dices incomodas a la otra persona, cuando ya con lo que tú dices te burlas de alguna discapacidad, cuando ya lo que tú dices te burlas del físico de la gente y esa persona ya no le parece tan divertido, o sea, ya no es, pues entonces en ese momento evidentemente se está quebrando algo en esas amistades. Entonces sí tenemos claro cuando violentamos y de hecho casi siempre hablamos de las personas que reciben violencia, el estudiante que recibe violencia, pero yo siempre les digo, no, todas y todos violentamos, o sea, nos han violentado y violentamos. Y nos gusta violentar, o sea, es como también un medio a veces de defensa, Claro. pero todas y todos violentamos y algo que también es importante, todas y todos discriminamos. A mí a veces yo les pregunto, a ver, aquí en este salón, ¿quién ha sufrido discriminación? Y hay quien me dice, no, yo nunca. Entonces yo les digo, no, pues entonces no vives en México, porque la discriminación está en todos lados. Nada más hay que ver el dato del INEGI, que a mí siempre ese dato me parece
pues tan contundente porque dice que el 84% de los mexicanos no le gusta la gente de piel morena. O sea, el Ah, caray. 84% dice, no me gusta la gente de piel morena, prefiero gente de otro color. Entonces, yo siempre que escucho esto y cuando incluso en los grupos me dicen, no, yo sí prefiero al güerito, al blanquito y demás, yo les digo, uy, pues algo anda muy mal porque a lo mejor tú eres blanquito, pero en tu familia hay alguien moreno. O sea, eso es como, ¿no? Y además fuiste blanquito por una circunstancia, Sí, no, ¿no? o sea, Que pues sí, somos mexicanos, somos de la así. piel de bronce. Pero O sea, es como de llamar la atención. Otra causa, de discriminación en México es la condición económica, que también nos hace, pensar mucho, ahora resulta que todos tenemos dinero, o sea, es como de lo más ilógico este tipo de discriminación. También cuestiones indígenas llevan mucho a la discriminación, cuestiones de preferencias sexuales también es otra, y una que a mí me llama mucho la atención es cuando la gente discrimina a quienes no tienen estudios, por ejemplo. Entonces, yo siempre les digo en los grupos, entonces estás discriminando seguramente a tus padres y a tus abuelos, que por una acción generacional no pudieron estudiar y por muchas otras cosas. Entonces, discriminas a quien sí hizo todo un esfuerzo por darte educación. O sea, me parece de lo más malagradecido que podemos tener, pero no. por esas cosas discriminamos. Entonces, la discriminación, la violencia están muy ligadas y en los ámbitos escolares están muy presentes. Y de repente sí es un poco frustrante porque estás estudiando, estás ampliando tus panoramas, tu mundo, y no puedes seguir haciendo estos comportamientos. Entonces, la tarea es titánica, pero también al vivir en un ambiente tan violento y en una sociedad tan violenta, hay muchas cosas que pasan y que crees que están bien, cuando en realidad es violencia, ¿no? Cuando alguien nos dice: "Pues es que a mí siempre me trataron así, ¿no? A mí me pegaban, a mí", o sea, yo he escuchado castigos que me cuentan los estudiantes es que a mí mi papá me metía en una pileta de agua y me dejaba ahí todo el día y me pegaba, y yo así de, ¿cómo es esto? Pero a veces pienso también, ¿y cómo le explicas a él que el castigo que él ejerza no es violencia, cuando así creció toda su Claro. vida? Entonces, sí tenemos que empezar a erradicar todas esas conductas violentas que creíamos que estaban normales, ¿no? Y es que además, pues, así crecieron, como sí, como lo que tú dices, ¿cómo les explicamos que no está bien en esta sociedad? Si así crecieron, si a lo mejor en lugar de sus abuelos, ¿no? A él no lo educó su abuelo, metieron una pileta, a lo mejor, no sé, lo aventaba al río con cocodrilos, ¿no? O sea, y cada vez a lo mejor fueron desarrollándose y van bajando, ¿no? O sea, cada generación venimos con otro chip, venimos con otras cosas y, como lo dices, no somos la generación de cristal, pero sí somos la generación que exigimos de otra forma nuestros derechos, que exigimos otro tipo de trato. Y está terrible esta cuestión de la violencia en todo el país, pero pues también somos unos mismos, ¿no? O sea, somos nosotros quien la está generando. Eh, ¿Qué tan cierto, cuál es tu opinión de la cuestión de esta violencia que surge a raíz de los narcocorridos, a raíz de todo ese tema de que todos quieren ser ahora narcotraficantes? Bueno, lo que pasa es que al final esto que llamamos narcocultura está muy, muy arraigado, sobre todo en ciertas entidades, hay otras donde menos, pero en esta narcocultura pues encontramos series de televisión, películas, los narcocorridos, ¿no? El movimiento alterado, o sea, todo esto que pues ahí tenemos. Entonces, mucha gente crece así. También hay que ser muy claros, a veces criticamos mucho esto, pero es que hay personas para las cuales no hay otra oportunidad. O sea, su única oportunidad de tener dinero, su única oportunidad de salir de la pobreza que tienen es ser sicarios, ¿no? Es relacionarse con la gente del narco, porque incluso ellos te dicen, pues voy a tener dinero poco tiempo, pero si no voy a estar jodido toda la vida. Entonces prefiero tener dinero un poco tiempo, aunque sé que me puedan matar, a ser pobre siempre. Entonces, eso también tiene mucho que ver. Y también no hay que dejar de un lado que las series, las películas, lo que hacen es, dejar muy bien paradas las figuras del narco, o sea, estos hombres y estas mujeres que están en el narco, y entonces uno, aunque tengas este razonamiento de, obviamente las actividades que hacen no están bien, yo creo que todas y todos hemos visto una de estas series o una de estas películas, y sí te engancha, y llega un momento en que tú mismo
quieres que le vaya bien al narco, o sea, Sí. quieres que no la atrapen, quieres que no le pase nada mal, o sea, porque obviamente también está impregnado de una buena historia, de gente con poder, de que haya aventura y acción, o sea, y eso pasa creo que en cualquier serie, o sea, yo he visto series donde el protagonista es malo y mata a mucha gente, pero yo no quiero que lo atrapen, ¿no? Entonces, porque está muy buena la serie. Justamente eso consiguen este tipo de series, ¿no? Este tipo de películas. Eh, sí, creo también que tampoco es una excusa decir, ay, como vi la serie, entonces yo voy a hacer esto. Pero es que volvemos a lo que platicamos hace un rato. O sea, hay quienes sí tenemos este freno de decir esto no por mi familia, mis valores, por lo que yo creo, una acción religiosa. Hay gente que no tiene nada de estos frenos y entonces termina cometiendo algún tipo de ilícito, ¿no? Es verdad, y además la violencia, ahorita quiero regresar un poquito a un tema que se me hace muy importante. Quiero regresar a este tema de la violencia del hombre y la mujer. Me gustaría hablar y comentarte que a mí ya me tocó que me acosaran una vez. Y se siente horrible, pero no entiendo por qué la gente, hombres principalmente, o que era así como de, ¿qué te quejas? ¿No? Pero si hubiera sido al revés, yo creo que la bronca me hubiera metido en una broncota si hubiera sido al revés, ¿no? ¿Qué opinas acerca de eso? De que ahora el hombre si es acosado está normalizado, pero si es una mujer a quien están acosando, ya está como muy penado. Bueno, lo que sucede es que el acoso siempre ha estado, Claro. toda la historia de la humanidad, ¿no? Siempre se ha acusado a quién acosas, porque eso también es importante. Cuando a mí me dicen, ¿por qué violentan más a la mujer? ¿Por qué acosan más a la mujer? Bueno, porque históricamente se ve a la mujer como débil y se ve como un objeto. Yo siempre les digo, cuando tú violentas a una persona, es porque tú ves menos a esa persona, o sea, no hay más. Ujú. Porque si tú ves a alguien como tú igual, no te atreves ni siquiera, ¿no? A quien violentes, a quien ves menos. Entonces eso pasa históricamente con las mujeres. ¿Qué sucede en los últimos años? Especialmente, bueno, empieza todo el movimiento feminista hace más de 100 años. Ahora, de hecho, estamos en la cuarta ola del feminismo que surge en América Latina, que también hay quien dice, pues, ¿por qué América Latina? Pues por una cuestión muy lógica de la violación constante de derechos, la alta tasa de feminicidio, o sea, ante todo esto, bueno, pues entonces toma mucha fuerza y las mujeres empiezan a protestar y a decir, ya basta del acoso, ya basta de la violencia, ya basta de todo esto. Que es un gran camino y yo siempre reivindico a las mujeres que han hecho toda esta lucha para que otras tengamos derechos, los derechos que tenemos ahora. Sin embargo, también estoy muy cierta de que hay corrientes, ¿no? De feminismo diferentes, son muy radicales. Y entonces es como decir, solamente tenemos que ser nosotras y ya no los hombres, o solamente nosotros, solo a nosotras nos acosan. Yo a veces escucho esto y digo, no es cierto, ¿no? La misma molestia que me causa cuando hay hombres que dicen a nosotros también nos privan de la vida, ¿no? Y si les digo sí, pero las razones son distintas. ¿No? Se priva de la vida a las mujeres por una cuestión histórica de que ves menos, tal, y con los hombres es totalmente distinto. Entonces, la violencia está en los 2 lados, en los hombres y en las mujeres. Pero también es muy cierto que por una cuestión de comportamientos sociales y de machismo, si un hombre me dice que lo acosaron, primero desacredito lo que su dicho, es como, ay, por favor, ¿no? Si de eso pides tu limosna, si eso quisieras, ¿no? ¿Y por qué no aprovechaste la oportunidad? Porque creo que también en esta lucha de que ya no nos acosen, ya no nos molesten, ya no nos violenten, se ha perdido de vista que en claro, una proporción menor, pero también a los hombres los molestan, los acosan, y el mismo derecho que tienes tú a exigir que nadie te moleste y nadie te acose, tienen los hombres. Y muchas mujeres también, la verdad es que sí terminan abusando de esta situación, como diciendo, pues, qué marica, ¿no? Si no se deja. Entonces, eso va siendo, y también de las cosas que poco se hablan, creo, es el enorme peso que tienen los hombres. Porque yo veo a los hombres y digo, uy, qué peso ser un proveedor, ser exitoso, además es el que protege y además siempre está dispuesto a todo, ¿no? O sea, ¿de dónde nos sacamos esa idea de que el hombre siempre tenía que hacer eso? Y justo también es como el otro lado de la moneda. Con eso no quiero decir que la violencia contra la mujer no sea impactante y fuerte, ¿no? Porque es la más. O sea, tenemos 10 feminicidios todos los días registrados. O sea, la cifra es mucho más alta.
Pero si piensas en esa frase, bueno, en esas cifras, perdón, claro que es gravísimo pensarlo, pero yo insisto siempre, es que violentamos todas y todos. Violentamos mujeres, violentan hombres, violentan los niños, violentan las niñas, los ancianos, ¿no? Yo ahora veo que están empezando a hacer violentómetros infantiles, ¿no? Que por un lado digo, qué bueno que lo haces, pero por otro es que estos violentómetros infantiles van desde el kinder. Es que desde el kinder empiezas a violentar, empiezas a defenderte. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado que el papá le dice, si te quitan esto que yo te estoy comprando, tú llegas y yo te pego, ¿no? Y entonces vas generando violencia y entonces el niño, claro, ¿qué va a hacer? Pues de que yo pegué aquí a que cuando llegue a mi casa me pegue, Pegué que me también. pego ahorita, pero volvemos a perpetuar este tipo de comportamientos. Wow. Oye, y esta violencia también se ha llevado ahora a las nuevas tecnologías. ¿Cómo está esa situación de que ahora está el ciberacoso, está como el hostigamiento a través de redes sociales? Sí, sí, sí. ¿Cómo se ha desarrollado? La violencia digital que ahora tiene además tantas tipos de violencia digital y que está con todo, que además era, yo siempre les digo, pues el ser humano avanza grandiosamente para bien y para mal. Y entonces, así como de bondadosas son las tecnologías de la información y de la comunicación, con todas las redes sociales, así como tiene un lado positivo increíble, que te ayudan a comunicarte, a informarte, a ver mil cosas, pues también se presta mucho al anonimato, ¿no? Qué mejor que crear un perfil falso, qué mejor que empezar ahí a dañar a alguien, a buscar a alguien, a inventar cosas, a subir videos, ¿no? Ahora hemos visto, ¿no? Pues cuántas personas no se grabaron en la intimidad, entonces de repente alguien subió el video, las fotos, también tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Que te pone tu cara pero te pone a hacer otras cosas, o sea, Esa cuestión de la inteligencia artificial está, está durísima, ¿no? y a mí me han tocado casos cercanos. Yo, laboro en una institución muy cercana al Casco de Santo Tomás y ahí pasó una situación. De este chico que fue acusado por, no sé, 100, Sí. 200 chicas, no recuerdo el número, muy alto, de que tenía todo un catálogo fotográfico justamente de él. ¿Cómo podemos prevenir todo esto? Yo sé que ahorita estamos en un mundo donde, pues, prácticamente todos tenemos redes sociales, pero ¿cómo podemos no estar con tanto riesgo en las redes sociales? ¿Qué podemos hacer? Bueno, de entrada, sí reconocer que al estar en redes sociales ya estás en riesgo, Okey. ¿no? Creo que eso es importante, o sea, ya tengo un riesgo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Tener mucho cuidado con a quién admito en mis redes sociales, ¿no? Hay una norma básica que dice, si no conoces a esa persona físicamente, no tiene nada que hacer en tus redes sociales. Entonces, creo que ese es un paso importante, a quién tengo, ¿no? ¿Qué doy a conocer en mis redes sociales? O sea, ¿qué quiero con mis redes sociales? Quiero, estoy vendiendo un producto, hice un libro y quiero que lo conozcan, o sea, ¿qué fin tengo? Si solo es una cuestión de esparcimiento, pues entonces reduce estas redes y que queden tus fotos del viaje, tus fotos de la fiesta entre un círculo muy cercano, ¿no? O sea, privatiza tus redes sociales. Otro punto que también me parece que es importante, no etiquetes gente que no quiere ser etiquetada, Mm. ¿no? O sea, pues a ti te gustó mucho, pero a lo mejor a la otra persona no. O a lo mejor la otra persona había dicho que estaba en un lugar y en realidad estaba contigo. Entonces, no etiquetes personas. De hecho, te da la opción de decir, pues, aunque me etiqueten, no, Que no que aparezca. no aparezca. O sea, cuida todas esas medidas que sí están en nuestras manos. También me parece importante y por una cuestión de prevención, dejar de engancharte, de repente alguien te escribe a lo mejor, no, yo, Diego, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero entonces Diego dice, entonces voy, entonces empiezo a contestar, y entonces, y alguien más se mete en nuestra conversación. Pero también somos un montón de personas que nos ponemos a ver lo que está peleándose Diego. Entonces yo siempre les digo, es que no solamente es la persona que produce este contenido, sino todos los que alrededor está muy bueno el chisme y nos seguimos ahí. O sea, tendríamos que hacer un ejercicio ahí de decir, a ver, ¿y si fueras tú, no? Y de entrada no te enganches en esas discusiones, o sea, no te gustó, bueno, pues no te gustó, punto, ¿no? No pasa nada, no comentes cosas que a ti ni te importan. O sea, tener mucho cuidado con esto y empezar a ver las redes como la oportunidad de seguir conociendo, de seguir informándonos, ¿no? Yo siempre les digo, pues si no te gusta el contenido de alguien, No lo veo. número, o sea, primero no lo veas. Ahora, ¿quieres comentar porque traes muchas ganas? Pon, ¿no? Diego, no me gustó tu contenido, punto. O no pongas nada. Y ya, porque si a ti alguien te pone, no me gusta tu contenido, Diego, tú vas a decir, bueno, ni modo.
pero si alguien ya te insulta por tu contenido, difícil no engancharte. Claro. Entonces yo siempre digo, pues si no te gusta, no lo veas. O sea, es un mundo de posibilidades. Cada quien puede ver lo que quiera, porque desde ahí empezamos con violencia. Entonces, yo sí creo que privatizar las redes, ver realmente para qué te va a servir, no etiquetar a personas que no quieren, no subas fotos de tu abuelita, o sea, tu abuelita no tiene nada que ver y a lo mejor ni quiere salir, ¿no? O sea, Ajá. cuidar esas cosas sí me parece que ya son fundamentales, ¿no? Está sorprendente toda esta información, doctora, pero ¿hay alguna plataforma en la que podamos seguirla para conocer un poco más acerca de esto? ¿Algo? Pues, en cuestiones laborales, nuestra CINIC, la que yo encabezo, está en las redes oficiales de nuestra facultad, ¿no? El Facebook oficial, el Insta, y hay todas nuestras publicaciones. La verdad es que tenemos muchísimas, hacemos más de 180 publicaciones al año de diferentes cuestiones, videos, conferencias, y yo, pues, invito a que nos sigan en las redes, en la red de nuestra facultad, pero especialmente yo invito a la gente a que reflexionemos y dejemos también de decir: "Me violentaron", o sea, claro, hay que tomar cartas en eso, pero también creo que todos los días hay que decir: "Yo también violento". Y mientras no hagamos eso, o sea, si todos y todas dijéramos: "Oye, yo hoy también violenté", sería muy distinto, porque llega un punto en que no quieres para ti, ¿no? O para los demás lo que tú has sufrido. Entonces, yo empezaría por esa empatía. Doctora, qué plática tan interesante, de verdad, muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias gracias, por toda la información y pues tendremos otra plática, yo creo. me encantará. Bueno, Muchísimas pues gracias. no violenta. Hola, yo soy la doctora Cintia Costa Ugalde y bueno, pues hablo mucho de temas de violencia de género. Yo les puedo decir a todas y todos que si tú te preguntas si lo que estás sufriendo es violencia, es que es violencia. Ya no te lo tendrías que preguntar. Lo que tendrías que hacer es pedir ayuda sin pena porque no eres la culpable ni el culpable. Lo que tienes que hacer es pedir ayuda. Si no te sientes bien con lo que estás viviendo, si te sientes desequilibrada, desequilibrado, pide ayuda. Justamente los seres humanos estamos para eso, para solicitar ayuda y que alguien nos escuche. Gracias por escuchar este episodio. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Esto fue Visita México conmigo podcast. Hasta la próxima.